Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad estamos en el auditorio de la iglesia en Piracicaba, y el mensaje que será transmitido hoy es el mensaje número 17, dentro aún del tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y el título de este mensaje 17 es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La lectura de la Biblia es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Nosotros hemos visto ayer que en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 está todo el tema general, el tema central del libro de Efesios. Esto es, que en estos dos capítulos contienen la voluntad de Dios, su plan, su propósito y cómo Él pretende ejecutar y cuál es el resultado final que resultará en un lugar de habitación para Dios en el Espíritu. Comienza con la bendición espiritual en los lugares celestiales y termina con un lugar de habitación para Dios. Por tanto, para que Él pueda realizar su sueño, lo que Él quiere obtener, Él comienza entonces en el capítulo 3 mostrándonos de qué manera Dios va a realizar esta obra. Y la manera, hermanos, es usar al apóstol, en el caso aquí es el apóstol Pablo, como el dispensador, como aquel que dispensa las riquezas insondables de Cristo, dispensando la gracia de Dios para que pueda haber ese resultado que Dios tanto quiere, que está dentro del beneplácito de su voluntad. Y aparte del dispensador principal, nosotros necesitamos de muchos dispensadores, necesitamos de muchos de los hermanos que reciben con cariño, reciben con temor, reciben con un amor reverente la palabra de Dios y rumean, hacen la inmersión y ejecutan la palabra de Dios. Y este grupo de dispensadores dispensan estas riquezas para la iglesia. Entonces, así es que funciona para la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y continuando en el capítulo 3, tenemos la segunda parte, que Pablo nuevamente, él se coloca de rodilla delante del Padre en el versículo 14, ¿para qué? El apóstol también necesita preparar a la iglesia para que reciba lo que Dios quiere hacer. Primeramente, nosotros necesitamos aprender a ser fortalecidos con poder mediante su espíritu en el hombre interior. Nosotros necesitamos aprender, queridos hermanos, a vivir por el espíritu. Nosotros sabemos que nuestro corazón es el centro de este hombre interior y el corazón es donde nosotros debemos recibir a Cristo, que entró en nuestro espíritu en el día de nuestra regeneración. Cuando nosotros creímos en Jesús, nosotros recibimos el nuevo nacimiento por el Espíritu, nosotros recibimos la vida de Dios, nosotros nos tornamos hijos de Dios, pero Cristo quedó confinado en nuestro espíritu. A partir de ese día, nosotros necesitamos invitarlo a morar en nuestro corazón. Nuestro corazón significa que nosotros tenemos el espíritu que hace la unión, el espíritu humano. La parte que hace la unión con las tres partes del alma es la conciencia. Y la conciencia une con la mente, voluntad y emoción en nuestra alma. Entonces es por la conciencia, hermanos. La conciencia más las tres partes del alma es el corazón del hombre.
Entonces necesitamos invitar a Cristo, que está en el espíritu humano, a entrar al corazón. Esto quiere decir entrar también, hacer morada en nuestra mente, emoción y voluntad. Y así, hermanos, es de esta manera. No dejamos que Cristo meramente sea un huésped. Nosotros queremos que Él sea el Señor. Él gobierne nuestro ser, Él domine nuestro ser y Él comande nuestro ser. Entonces, es de esta manera, hermanos, que nosotros vamos a conocer, juntamente con todos los santos, nosotros necesitamos del cuerpo. Un individuo no consigue conocer todas las dimensiones de Cristo, su longitud, altura, profundidad. Solo conseguimos comprender juntamente con todos los santos. Por eso, hermanos, Dios nos colocó en la iglesia, y no solo en la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo ya es en la dimensión universal, no es una iglesia local. Nosotros fuimos insertados en el cuerpo de Cristo para que juntos podamos conocer las dimensiones de Cristo y también conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hermanos, es de esta manera que nosotros vamos a ser llenos, porque nuestra versión dice, seáis llenos de toda la plenitud de Dios al final del versículo 19. La mejor definición que yo consulté a varios es ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. Dios necesita llenarnos con este Cristo inmensurable. Él necesita llenarnos con las riquezas de este Cristo. Él necesita llenarnos con el mismo Cristo. ¿Llenar hasta qué punto? Hasta toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, aquí fue una lección más que yo aprendí, porque yo creía que la iglesia era un poco menor que Cristo. Entonces, Dios va a llenar a la iglesia, aparte de la iglesia va a llenar otras cosas. No, Dios va a usar a la iglesia para llenar todas las cosas, porque la iglesia será la plenitud de Cristo y la plenitud de Dios. Por eso, hermanos, no es una obra humana. Dios necesita llenarnos de Cristo hasta el punto, hasta que el cuerpo de Cristo esté constituido del mismo Cristo. 1 Corintios 12:12. Esto es con relación a Cristo. Todos los miembros, siendo muchos, constituyen un solo cuerpo, y así también con respecto a Cristo. Y Dios quiere tomar todas las partes de nuestro ser con el propio Cristo, llegando hasta la plenitud. Y al final, hermanos, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este poder está actuando en nosotros. Algo que parece imposible, pero con este poder Dios está operando. Él lo va a conseguir. Él va a avergonzar a Satanás. Ahí el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que Dios sea glorificado en la iglesia, porque su voluntad es hecha, y Él también llevarnos a la gloria. Estamos siendo glorificados también en la iglesia, tanto Dios como el hombre, y también glorificado en Cristo Jesús. Entonces, ahí termina la parte del capítulo 3. Hoy vamos a entrar en el capítulo 4. Vamos a continuar. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué nos dice? Pablo nuevamente, así como en el comienzo del capítulo 3, nuevamente él se coloca como un prisionero. Y en esta oportunidad, en la postura de un prisionero, él ruega a la iglesia, nos ruega a nosotros.
Yo pues preso en el Señor os ruego que ustedes ven alguna diferencia con el capítulo 3:1, porque allí en el capítulo 3 él dice, yo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, soy prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros, por causa de los gentiles, para que el evangelio fuese predicado de una manera pura, sin mezclas. Pablo fue perseguido por los judíos, fue perseguido por los judaizantes. Entonces, hermanos, él fue perseguido y muerto por causa de su fidelidad y por amor a los gentiles. Él podría hacer una adaptación, él podría no haber ofendido a los judíos, al judaísmo, pero él tuvo que ser fiel por amor a nosotros. Entonces, él se hizo prisionero de Cristo Jesús por causa nuestra, para que el evangelio pudiese llegarnos a nosotros de una manera pura. Gracias a Dios llegó, pero el capítulo 4, ustedes perciben que ahí es un poco diferente. Él era el prisionero en el Señor. Ustedes perciben la diferencia. Uno es prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros, pero ahora, yo pues preso en el Señor os ruego. Ahora, yo no soy prisionero por alguna causa. Yo soy prisionero en el mismo Señor. Quiere decir, el Señor es quien manda. El Señor es quien comanda. Yo estoy bajo el señorío de Cristo. Es Él quien manda. No tengo mis libertades. Hermanos, muchas veces nosotros reivindicamos nuestras libertades. Quien quiere servir al Señor necesita aprender a ser prisioneros en el Señor. Él es la cabeza. Él es el comandante. Él es quien da las órdenes. Él me gobierna. Hermanos, es así. Con esta postura, hermanos, Pablo, hermanos, nos ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, yo digo lo siguiente, Pablo no solamente se considera ser un prisionero de Cristo Jesús, en este versículo, él dice ser prisionero en el Señor, pues él no solamente está preso sin libertad por causa de su fidelidad a Cristo Jesús, sino que él está en el Señor y su vivir y andar están bajo el comando del Señor. Si usted es prisionero en el Señor, entonces usted demuestra este hecho por su vivir y por su andar. Ahí os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este llamamiento es kilesis, que viene de kaleu, kilesis, llamados. Y este andar, hermanos, aquí es peripateo. Ustedes recuerdan de Gálatas 5, versículos 16. Yo voy a entrar de aquí a poco en eso. Es un andar peripateo. ¿Qué es un andar de peripateo, hermanos? Es nuestro proceder en el día a día, nuestro vivir del día a día. Las hermanos lavando las ropas, haciendo los quehaceres domésticos, los hermanos yendo a las calles, en el transporte, en el trabajo, en cualquier lugar. Este andar debe ser un andar digno de nuestro llamamiento. Todo lo que usted haga, usted necesita tener un proceder digno del llamamiento que Dios hizo con usted. Entonces, esto significa, este andar aquí significa cómo conducirse, cómo comportarse, cómo proceder. Entonces, quien vive como prisionero en el Señor, él tiene un tipo de andar, tiene un tipo de proceder, tiene un tipo de comportamiento. Entonces, esto nosotros vimos en Efesios capítulo 1, 18, que dice así.
alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza que Dios tiene cuando nos llamó? Y cuando Dios, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, allí nos muestra que Dios nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales. Hermanos, cuando Él nos escogió, nos predestinó y cuando nos llamó, hermanos, Él tiene una gran esperanza. Esta esperanza, hermanos, es que a través de la bendición espiritual en el versículo 3, capítulo 1, dispensada a la iglesia, produzca para el resultado final del capítulo 2, que es la habitación de Dios en el Espíritu, que es la obra maestra, la nueva creación, ¿no es así? Y Dios consigue edificar un edificio sobre el fundamento que es la piedra angular Cristo, y este edificio bien ajustado, bien consolidado, hermanos, va a ser el lugar de habitación para Dios. Esta es la esperanza del llamamiento del Señor. Y en esta esperanza, hermanos, también está la herencia. Dios quiere tomar posesión de nosotros y nosotros vamos a tomar posesión de Dios. Todo esto está dentro de la esperanza de nuestro llamamiento. Entonces, no solamente esto, hermanos, Dios envía a los apóstoles para dispensar las riquezas de Cristo. Esto ya está en Efesios 3, hasta que la iglesia sea la plenitud de Dios. Dios quiere llenar a través de los dispensadores, llenar la iglesia de las riquezas de Cristo, llenar la iglesia del mismo Cristo. Y así, hermanos, el vivir de la iglesia, o sea, nuestro proceder, debe corresponder a todo lo que Dios nos suplió, nos proveyó digno de este llamamiento. Ustedes entendieron, ¿no? Ahí vamos al versículo 2. Versículo 2 del capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tipo de andar? ¿Qué tipo de proceder? ¿Qué tipo de comportamiento tiene aquel que no tiene su libertad propia? Aquel que no tiene más libertad de hacer las cosas por sí mismo, no tiene libertad de andar en la carne, no tiene más libertad de andar en su viejo hombre, en sus viejas opiniones. ¿Y qué tipo de andar estas personas tienen? En primer lugar, humildad. Humildad. ¿Qué es humildad, hermanos? ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer su propia condición pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos pertenecen a aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Si usted se cree que es muy capaz, usted cree que es mucho, el reino de los cielos no le pertenece a usted. Por eso, hermanos, el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. Entonces, ¿qué es ser humilde? Ser humildes, hermanos, es reconocer que verdaderamente usted tiene una condición pobre. ¿Está bien? Y que su condición es de incapacidad. Usted no tiene capacidad de hacer la obra de Dios, de vivir para Dios de manera digna de su llamamiento. Usted no tiene esta capacidad y también hasta usted reconocer su insignificancia. Si Dios no tuviese misericordia de nosotros, hermanos, nosotros éramos totalmente insignificantes. Nada serviríamos para Él. Pero gracias a Dios, hermanos, por causa de esto nosotros andamos siempre humildes. Por eso yo dije a los hermanos, nunca permita que el suceso suba en su cabeza. Siempre, hermanos, si usted quiere tener la bendición del Señor hasta el final de su vida, el servicio al Señor, manténgase siempre humilde, siempre con un espíritu contrito,
siempre con un espíritu arrepentido, siempre con un corazón quebrantado. Esta es la mayor bendición que podemos tener. Nunca se crea que usted es bueno, que usted sabe hacer las cosas, su opinión es mejor. Hermanos, nosotros no tenemos la capacidad de hacer la obra de Dios. Y esto también lleva en consideración lo que leímos ayer, Filipenses capítulo 2, versículo 3, considerar a los otros superiores a sí mismo. Entonces, esta es la condición de ser humilde. Entonces voy a repetir, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humilde? Reconocer su condición pobre, reconocer su incapacidad, reconocer su insignificancia, y usted considera a los otros superiores a usted. Esto es mantener siempre en la condición de humilde. La humildad, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Ser manso, hermanos, es conducirse siempre con suavidad, sin agresividad. No necesitamos ser agresivos unos con los otros. Si tenemos problemas unos con los otros, nosotros podemos tener comunión en el Espíritu, ¿no es así? No necesitamos levantar la voz, no necesitamos ser agresivos. Nosotros podemos resolver las situaciones con suavidad y ser gentil con el prójimo y no resistir para defenderse. Hermanos, todos los hombres naturales están listos para defenderse, ¿no es así? Yo estoy siempre a la defensiva. Si alguien habla mal de mí, yo me defiendo. Cuando alguien me critica algo que yo hice, yo me defiendo. Hermano, no esté a la defensiva. No esté siempre listo para defenderse. No resista a los otros para usted defenderse y no entre en disputas cuando usted es contrariado. Hermanos, cuando el hombre natural es contrariado, aléjese. Usted ve, en San Pablo usted ve muchos en las peleas en el tránsito. Cuando uno cree que está en lo correcto, córrase, porque ahí va directamente a pelear. Pero aquí, hermanos, en la vida de la iglesia, siendo prisionero en el Señor, ¿no es así? No tenemos esta libertad. Nosotros debemos, hermanos, actuar con suavidad, no resistir para defenderse y no discutir para cuando nosotros somos contrariados, y nunca usar de agresividad. Ahí nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, con longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Es la cualidad de ser tolerante, paciente, que soporta situaciones adversas con firmeza y serenidad. ¿Está bien? Yo voy a leer de nuevo. ¿Está bien? La longanimidad en griego es macrotomía. Es la cualidad de ser tolerante, pacientes, que soportan situaciones adversas con firmeza. No es en ese momento usted huir, no. Huir de la situación. Usted necesita ser firme, pero con serenidad. Y soportándoos unos a los otros en amor. ¿Qué significa soportándonos unos a los otros en amor? Infelizmente, este verbo en portugués da dos connotaciones. Una connotación es que no lo soporto a usted, no aguanto su manera de ser, su manera de servir al Señor, sus opiniones, no lo aguanto. Aquí habla de soportando, es aguantando uno a los otros, no es en este sentido. Soportando aquí es dar soporte, dar apoyo, dar sustentabilidad. Vamos a sustentarnos unos a los otros, ¿no es así? Para dar apoyo unos a los otros, en vez
de nosotros quitar la alfombra uno de los otros, vamos a apoyar unos a los otros, vamos a sustentarnos unos a los otros. Es así que nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo, porque el centro de todo este libro es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, oh Señor Jesús, cuando nosotros damos sustentabilidad, cuando el prójimo necesite, nosotros estamos siempre listos, no para criticar, no para quitar la alfombra, no para aprovechar la debilidad, el momento de debilidad del otro. Usted sabe cuando tiene problema con una persona, usted se aprovecha de la debilidad del otro, usted apunta el dedo, critica y usted derrumba al hombre. No, hermanos, no es para esto. Vamos a aprender a soportarnos unos a los otros. Ahí el equivalente es lo que lo vamos a leer en Filipenses 2:4. No considerando lo que es propio suyo, sino también cada cual mirando los de los demás. No diga nunca así. En el cuerpo de Cristo, no diga nunca, no, este no es mi problema. Yo tengo muchos problemas para resolver. Este es su problema. Él que dé cuenta de esto. Yo tengo que resolver que Él resuelva lo suyo. En el cuerpo de Cristo, nosotros también consideramos lo que de los otros, lo que nosotros podemos dar soporte, sustentabilidad. Vamos a ayudar, dar apoyo a los hermanos. Y capítulo 2, del 1 al 4, yo leí ayer en Filipenses. Esto nos muestra ¿qué? Muestra que la única manera, yo di estas definiciones, hermanos, sobre la humildad y mansedumbre y sobre la longanimidad, sobre soportar unos a los otros, no es para nosotros usar esto como regla de autoayuda. Ayer, al leer Filipenses capítulo 1, ustedes ven que el secreto de todo esto, hermanos, es el esplanquinon de Cristo. Si nosotros estamos todo el tiempo unidos a Cristo, Cristo va a transportarnos a nosotros las pasiones íntimas de tus entrañas, de los afectos entrañables, los entrañables afectos de misericordia. Ahí nosotros vamos a tener este esplanquinon de Cristo para lidiar con nosotros, porque en su hombre natural usted no tiene nada de esto, yo no tengo nada de esto. Por eso que yo soy humilde, porque yo no consigo hacer esto. Pero hermanos, y estando unido al Señor, yo estoy encabezado en Cristo. Él es mi Señor. Y por estar sumiso a Cristo, hermanos, Él va a transportarme a mí lo que Él es en realidad. Su esplanquinon, hermanos, va a ayudarme a tener humildad, mansedumbre, longanimidad y soportarnos unos a los otros. Esto también está visto en Colosenses 3. Vamos a mirar. Señor Jesús. Colosenses capítulo 3. Versículo 5 de Colosenses 3 ya nos da un secreto. Haced morir, pues, lo terrenal de vosotros. Quiere decir, si usted está prisionero en el Señor, usted no vive por su naturaleza terrenal. Usted no tiene más libertad para vivir en su naturaleza terrenal, porque su naturaleza terrenal va a producir ¿qué? Solo va a producir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por el contrario, vamos a desvestirnos del viejo hombre, despojarnos del viejo hombre. Despojarnos, hermanos, con sus hechos, o mejor, con su vieja manera de vida. En el viejo hombre, hermanos, yo no soy humilde. En el viejo hombre yo no soy manso. En el viejo hombre no tengo longanimidad. En el viejo hombre yo no sustento a nadie. No me preocupo con nadie. ¿No es así? Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor nos hizo revestirnos del nuevo hombre. Versículo 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno. Hermanos, el nuevo hombre creado según Dios, entonces, ahí dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, solo esta manera que nosotros vamos a conseguir vivir la vida de la iglesia para la edificación. En nosotros no tenemos esto, gracias a Dios, hermanos. Cristo desea llenarnos con todo lo que Él es. Él quiere colocar en nosotros el esplanquinon, colocar en nosotros su compasión. Nosotros lidiar uno con los otros con empatía, con compasión. No intente hacer esto como autoayuda. No lo consigue, usted no lo consigue. Usted necesita llenarse de Cristo. Él consigue llenarnos con esto. Ahí el versículo 12. Revestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, que es esplanquinon. Vamos a revestirnos, hermanos, con el esplanquinon de Cristo, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros. De nuevo, esta palabra soportar, que es sustentar unos a los otros. Solo aquí habla de nuevo de esplanquinon. Solo conseguimos tener esta cualidad para la edificación del cuerpo de Cristo, estando prisionero en el Señor. ¿Está bien? Soportando unos a los otros, perdonándoos unos a otros. Es lo más difícil, hermano. Perdón, hermanos, es algo difícil. Usted me ofendió. Para que yo te perdone, hay una condición. Si usted me ofende 2 veces, entonces la condición se multiplica. Es muy difícil perdonar, es muy difícil perdonar. Muchas veces, hermanos, guardamos resentimiento de años. A veces en un matrimonio, hermanos, de aquello que sucedió 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. El marido y la esposa tira la cola del perro muerto. Mire, 15 años atrás usted hizo esto conmigo, ¿no es así? Pero es tan difícil perdonar. Y cuando perdonamos, no perdonamos para siempre, aún tomamos la cola del perro muerto. Hermanos, vamos a aprender a perdonarnos mutuamente. Es mutuo, no es siempre solo de un lado. Mutuamente. Quien tenga queja contra otro, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor nos perdonó sin nosotros haber ofendido en nada. Entonces vamos a perdonar unos a los otros, siendo que nosotros como hombres naturales siempre estamos ofendiendo al otro. Entonces vamos a tener esta humildad. Yo siempre digo a los hermanos, yo ya vi matrimonios, hermanos, después de viejos, 80, más de 80 años aún, están de espalda uno con el otro. Capaz de el entierro también tienen que colocarlo uno espalda con el otro. Hermanos, es triste ver nosotros llevar hasta el cajón los resentimientos de esta vida, raíz de amarguras, y principalmente en la iglesia, en la edificación de la iglesia, hermanos. No guarde resentimientos, no guarde heridas de nadie. Si es posible, hermanos, aún hoy resuelva ese problema. Vamos a perdonarnos mutuamente y vamos a pedir perdón. A veces necesitamos la fuerza del Señor para pedir perdón. ¿Está bien? Sobre todo esté el amor, que es el vínculo perfecto. Si usted realmente quiere llegar a la perfección, hermanos, tiene que ser por el amor, no es por otra cosa. El amor nos vincula, no es odio, no es resentimiento, no son heridas, sino que el amor debe vincularnos. Y sea la paz de Cristo el árbitro en vuestros corazones, como fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Todo esto es la vida del cuerpo. Nosotros necesitamos
tener eso para vivir la vida del cuerpo. Ahora vamos a entrar en el próximo versículo que yo voy a mostrarles a ustedes. El versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, ¿cómo nosotros conseguimos tener esta unidad? La unidad del cuerpo, hermanos, solo preservando la unidad del Espíritu. Si basamos nuestra unidad en temperamentos, es difícil ser uno. Si nosotros basamos nuestra unidad en cualquier otra cosa, hermanos, es muy difícil ser uno en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, lo único que nos une es la unidad del Espíritu. Entonces, vamos a preservar diligentemente la unidad del Espíritu. Pero ¿cómo nosotros conseguimos tener el andar peripateo que nos mantiene en el Espíritu practicando la unidad, haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, ya dijimos que el poder de Dios es muy grande para hacer este trabajo, pero Él es muy grande porque el Espíritu tiene la eficacia de la fuerza de su poder para ejecutar la obra de Dios. Efesios 1:19. La supereminente grandeza de su poder para con los que creemos. Cuando nosotros creemos, hermanos, nosotros accionamos este poder tan grande que resucitó a Jesús de entre los muertos. Entonces, ¿será que no es posible que Él, con ese poder, hermanos, resolver el problema de la unidad entre nosotros? ¿Está? Solo que la cuestión del Espíritu, para que usted accione el Espíritu, necesita de la fe. Usted necesita creer. Pero hermanos, creer no es abstracto, no es creer en el vacío, es creer en la palabra. Primera Tesalonicenses 2:13. Cuando los tesalonicenses oían la palabra de Pablo como palabra de Dios, porque ellos creyeron que esta palabra era la palabra de Dios, y esta palabra operaba eficazmente en aquellos que creyeron. Entonces, hermanos, la fe, para que usted tenga la unidad del Espíritu, usted necesita tener fe para accionar el poder. Pero la fe no viene de una manera vacía, la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y oír la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por la palabra. Entonces, si usted, hermano, quiere vivir en el Espíritu, si usted quiere preservar la unidad del Espíritu, usted necesita de la fe. Y para que usted, y la fe necesita tener base en la palabra. Entonces, cuando usted ejercita su fe, usted en la palabra acciona el poder de Dios, y este poder de Dios está en el Espíritu, y este Espíritu va a hacerte uno con los otros miembros del cuerpo de Cristo. No sé si yo conseguí explicarlo. Entonces, vamos a ver si usted no entendió. Vamos a ver Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Este andar aquí en el versículo 16 es el andar peripateo. Aquí dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted anda en el Espíritu, la carne no tiene más fuerza. ¿Está bien? Porque la carne milita contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, porque son opuestos entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, ¿cómo vivir de manera digna de su llamamiento? ¿Cómo andar de manera digna de su llamamiento? El andar peripateo es andar por el Espíritu. ¿Está bien? Y andar por el Espíritu es nunca andar en la carne, porque el Espíritu y la carne son opuestos.
O usted está en la carne o usted está en el espíritu. Vamos a esforzarnos diligentemente, hermanos, a vivir en el espíritu. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hermanos, nosotros necesitamos aprender a ser guiados. Ahí es ser prisionero en el Señor. Nosotros no somos guiados por nuestra nariz. Nosotros somos guiados por nuestra voluntad, por nuestra propia opinión y pensamiento. Nosotros somos guiados por el Espíritu, porque nosotros somos prisioneros en el Señor. Él es quien manda. Entonces, si usted vive por la carne, las obras de la carne son conocidas y son prostitución, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, iras, discordias, disensiones, facciones. Imaginen, hermanos, celos entre nosotros. Va a matar cualquier edificación, ¿no es así? Celos, iras, discordias, disensiones, dividir en facciones, envidias. Hermanos, esto va a destruir la unidad del cuerpo de Cristo, va a destruir la edificación. Aún blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Yo os declaro, como ya os dije, que no heredarán el reino de Dios los que tales cosas practican. Pero el fruto del Espíritu, si usted anda por el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor. Hermanos, nosotros tenemos amor. ¿Saben? Cuando más nosotros, no sé si usted percibió, hoy a la mañana estábamos todos en el Espíritu. Cuando usted está en el Espíritu, usted mira uno al otro. Todos son bonitos, ¿no es así? Todos quedan más lindos, con un semblante alegre. ¿Cómo es? Hasta Mauricio queda lindo. Entonces, hermanos, todos quedamos más lindos. ¿Por qué? Porque es amor. Nosotros pasamos a amarnos unos a los otros. No es autoayuda. Esto es cosa del Espíritu, es algo del Espíritu. No solo esto, alegría. Gracias a Dios, hermanos, la vida de la iglesia cada vez más está siendo vivido en la alegría. Cada vez más estamos más alegres y esto va a producir paz. Paz, estamos viviendo más en paz. Paren de pelear uno con el otro, paren de hablar uno más del otro, paren de ser agresivos uno con los otros. Vamos a vivir en paz. Longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus pasiones y concupiscencia. Ahí viene el versículo 25, viene otro tipo de hablar. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Quiere decir, Pablo avanza un paso más. Por un lado, si nosotros vivimos de una manera peripateo, todo lo que hacemos, vivimos en el Espíritu, es el Señor que nos gobierna, el Espíritu que nos suple la unidad, armonía, el amor, la alegría, paz. Hermanos, nosotros vamos a estar viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu de una manera peripateo. Todo lo que hacemos, andamos así. Pero en el versículo 25 habla de otro tipo de andar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este andar aquí, hermanos, es estoiqueo. Este andar estoiqueo, el andar peripateo de cada uno en el día a día, va a ser con que nosotros todos juntos estemos avanzando para la meta. Todos juntos estaremos marchando como un ejército, en el mismo compás, en el mismo ritmo, en el mismo paso. Y estamos avanzando contra las huestes del infierno. Estamos invadiendo el imperio de las tinieblas. Juntos predicamos el Evangelio, juntos cuidamos de los hermanos, juntos edificamos la iglesia, promoviendo el amor, promoviendo la paz.
Este es el andar estoiqueo. Todos nosotros andamos juntos, en el mismo ritmo, en el mismo paso. Estamos yendo adelante. No, no una dirección, otro en la otra. No, estamos todos juntos, hermanos. Ahí nosotros vamos a traer al Señor de regreso de esta manera. Oh, Señor Jesús. Y hoy nosotros estamos practicando la inmersión en la palabra y cómo nos ayuda a ejercitar el espíritu. Después de un tiempo en la inmersión, usted parece que está inmerso en el espíritu y produce en usted un tipo de andar que usted no tenía la capacidad de andar. Y al final usted va a ver cómo usted está siendo uno con los otros. Realmente somos una tropa, un ejército luchando por el Señor juntos. Entonces esta es la unidad, hermanos, que Dios quiere producir, la unidad entre nosotros. Hermanos, no es una unidad que el hombre consigue fabricar. No es solo decir, hermanos, soy uno con usted. No es solo esto. La unidad que Dios quiere producir es una unidad orgánica que ya tiene entre el Padre y el Hijo. En Juan 17, ustedes recuerdan. Vamos a mirar. A veces yo quiero correr y no leer, pero después vamos a continuar. Juan 17. Es esta unidad, versículo 20 dice así: mas os ruego solamente por esto, sino también a los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ve cómo está unido con la palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hermanos, no es la unidad de nosotros golpear en las espaldas y abrazar uno a los otros y comer juntos pizza. Esa unidad aún no es la unidad que Dios quiere trabajar en nosotros. La unidad es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Padre. Y Él desea colocarnos en este tipo de unidad, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Miren cómo la gloria trabaja a favor de la unidad. La gloria que me has dado para que sean uno, como nosotros lo somos. Entonces no es unidad fabricada por los hombres. El hombre no consigue hacerlo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces Dios quiere producir esta unidad en el cuerpo de Cristo. Quiere producir esta unidad, hermanos, que el hombre no consigue hacerlo. Pero Dios, con su poder, cuando accionamos por la fe, creyendo en su palabra, Él consigue hacer esto. Y Él está haciendo esto entre nosotros. Oh Señor Jesús, esto va a producir la habitación de Dios en el Espíritu. Crea usted en esto. Dios va a hacer esto. Ahora vamos a entrar en una parte. Yo voy a confesar que es difícil. Difícil. Yo tuve mucha dificultad cómo entender esto. Efesios 4. Vamos a ver. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ahí él dice de 3 ítems más. Aquí son 3 ítems. Es un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Y enseguida él dice un Señor, una fe y un bautismo. Y después termina ¿con qué? Con un Dios y Padre todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero hermanos, es fácil hablar, pero hermanos, yo no sé por qué este orden. ¿Por qué él comienza con el cuerpo? Porque él, el primer trío, coloca el primer trío, cuerpo, espíritu y esperanza. ¿Y por qué el segundo trío es Señor, fe y bautismo? Y termina con Dios. ¿Alguien puede ayudarme?
Bueno, antes de revelar esto, vamos a continuar. Vamos a hablar primero del cuerpo. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, versículos 22 y 23. ¿No es así? Vamos a ver, vamos a leer. Efesios 1, versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos entender, hermanos, la iglesia siendo el cuerpo de Cristo, entonces la cabeza es Cristo. Y todos nosotros que creemos en Cristo somos miembros de este cuerpo. Pero yo quiero enfatizar aquello que yo hablé en 1 Corintios 12:12. Abra su Biblia nuevamente. Yo creo que vale la pena enfatizar este punto, si no, no entenderíamos muchas cosas. 1 Corintios 12:12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Con respecto a la iglesia. No, aquí no habla con respecto a la iglesia, aquí habla así también a Cristo. Entonces, cuando Él habla de Cristo como la cabeza y nosotros somos los miembros de este cuerpo y todos nosotros formamos este cuerpo, y este cuerpo, hermanos, el deseo de Dios es ver este cuerpo totalmente constituido de Cristo. Y al final es el mismo Cristo. Aunque individualmente usted sea un miembro, yo sea un miembro, pero Dios desea llenarnos tanto de Cristo. Llenar, hasta la plenitud de Dios. Hermanos, de tal manera, hermanos, no hay más lugar para mi hombre natural. No hay más lugar para mi temperamento natural. No hay más lugar para mis opiniones naturales. Dios quiere llenarnos tantos de las riquezas insondables de Cristo. Hermanos, es esto que Él quiere hacer. Y cuando el universo mire a la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo va a ver Cristo. Es sólo así, hermanos, la iglesia consigue ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermanos, porque la iglesia es el mismo Cristo expandido. El mismo Cristo expandido. Entonces, hermanos, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, cuando usted creyó en Jesús, usted fue, aunque usted no tenga la conciencia, usted fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo de este bautismo? Es que usted fue bautizado por el Espíritu Santo para pertenecer a un cuerpo. Dios lo colocó usted en el cuerpo. Usted no es un individuo, un cristiano individual. Usted fue bautizado por el Espíritu y lo colocó usted en un cuerpo. Usted es un miembro de este cuerpo. Y después de esto, Dios entonces da a usted que beba de un solo espíritu. Entonces, por un lado, usted fue colocado para dentro del cuerpo como un miembro del cuerpo de Cristo, pero por otro lado, el Señor está haciendo que usted beba del Espíritu. Beber del Espíritu, hermanos, hace con que usted se constituya del mismo Cristo. El Señor está llenando a usted por dentro. ¿Ustedes recuerdan que no puede haber vacío de poder? Que yo hablé, que no puede haber vacío de poder. Entonces Dios necesita llenar todas las partes de nuestro ser, dándonos a beber del mismo Espíritu. Hermanos, es esto que Él está haciendo. Hermanos, no hay otra manera. No hay otra manera de nosotros alcanzar la edificación del cuerpo de Cristo. No hay otra manera de que nosotros alcancemos aquella unidad que yo hablé de Juan 17, la unidad entre el Padre y el Hijo. No hay otra manera.
Entonces, hermanos, es de esta manera Dios toma posesión de nosotros como su herencia y nosotros tomamos posesión de Dios como nuestra herencia. Esta es la esperanza de nuestro llamamiento. Ahí dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces ahora voy a revelar una luz. Yo quedé muy preocupado. Señor, no entendía. ¿Por qué comienza con un cuerpo, espíritu y esperanza? Y después sigue con un Señor, una fe y un bautismo. Y termina con Dios. ¿Cómo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Ahí el Señor me habló. Esto está relacionado en 1 Corintios 12 que estamos leyendo, solo que de los versículos 4 al 6. Vamos a ver el versículo 4. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones en las operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si usted asocia estos tres versículos a Efesios 4, ¿no es así? Estos tres ítems que yo hablé, usted va a entender. Rafael, ¿consiguió vislumbrar algo? Ahora aún no entendió mucho, ¿no? ¿Por qué comienza? Porque comienza con el cuerpo. Y el cuerpo está relacionado con el espíritu. Hermanos, porque en el cuerpo nosotros necesitamos del espíritu para darnos la función a cada miembro. Hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Es el espíritu que concede dones para cada miembro conforme aprobó a Dios. Él te va a dar determinadas funciones a través de los dones que Él te va a dar. Entonces los dones vienen por el Espíritu. Por eso comienza con cuerpo y espíritu. La esperanza es lo que el Señor quiere obtener con la edificación. Una esperanza de nuestro llamamiento. Yo ya expliqué esto, que va a tornarse... Dios va a tornarse nuestra herencia y nosotros seremos la herencia de Dios. Esta es la finalidad, que Dios trabajarnos como miembros del cuerpo de Cristo, concediendo funciones, concediendo dones para cada uno de nosotros. ¿No consiguieron ver algo? Entonces, es el Espíritu que te da el don para que usted funcione como el miembro de Cristo. No solo el Espíritu en aquel día que usted creyó, Él te colocó en el cuerpo, pero Él también te dio dones para funcionar como miembros. Y usted funcionando como miembros, funcionando como miembro, tenemos la realidad del cuerpo. Ahí Dios tiene esperanza. Entonces es un solo cuerpo, un espíritu y esperanza. Nosotros estamos desatando nudos, estamos revelando misterios, un misterio. Y el segundo, trío, un Señor, una fe y un bautismo. No sé si usted percibe que estos tres ítems viene la cuestión de obediencia. El Señor no es una cuestión de obediencia. Aquí es Señor. Usted tiene un Señor. Usted tiene a alguien que gobierna sobre usted, que manda sobre usted, que comanda a usted. La fe también. Si usted no cree, hermanos, la fe es por la obediencia.
Si usted no cree, esto es todo lo que está sucediendo, yo no creo. Si usted no cree, usted no va a tener ninguna realidad nunca. Usted va a exigir que usted sea simple, que usted sea obediente para poder creer. Aún hay personas que no creen todo lo que está sucediendo con nosotros, pero si él no cree, hermanos, él no tiene posesión, no toma posesión de esto, porque no obedeció a un Señor. ¿Ustedes entienden cómo la fe está relacionada al Señor? Porque usted no creyó en su Señor, usted no tiene todas las riquezas de la realidad del cuerpo a través de la obediencia. Y un bautismo, ¿qué es el bautismo? Hermanos, bautismo también es una cuestión de obediencia, porque la Biblia dice, todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo, este bautismo aquí, es el bautismo por las aguas. ¿Qué es este bautismo? Este bautismo es confirmar y dar testimonio de que en el día que usted creyó, usted fue bautizado por el Espíritu Santo para dentro de un cuerpo. Y este bautismo de las aguas exige también obediencia. ¿Es así o no? Usted puede decir, no, yo no quiero ser bautizado. No quiero. Está bien, usted tiene su libertad, pero la Biblia afirma. Entonces, tanto el Señor como la fe y el bautismo exigen obediencia. Y usted obedeciendo al Señor, es el Señor quien da los ministerios. Mi mano, desde que yo nací, poco a poco fue tomando habilidad de agarrar las cosas. Un bebé que nace aún no tiene el ministerio de agarrar un vaso. Un bebé no consigue hacer esto, pero usted ya lo consigue hacer. Pero un bebé, si usted lo coloca un vaso cerca de la mano de la palma de la mano, el bebé va a cerrar la mano. No consigue agarrarlo, pero va a cerrar su mano. ¿Por qué? Porque tiene el don. La mano del bebé tiene un don, pero aún no tiene el ministerio. No tiene el ministerio de agarrar, de tomar. ¿Entienden? Entonces, cuando usted comienza a tener un Señor, cabeza, que gobierna sobre usted, el Señor es el que te da el ministerio. No es de vez en cuando consiga hacer algo por el don que el Espíritu te dio. No, de tanto que usted ejercita su don, su Señor te va a dar el ministerio. Por ejemplo, ¿quién aquí toca piano? Nadie toca piano. Usted no tiene dedo. No tiene dedo. Usted no sabe tocar piano. ¿Cómo toca un timbre? No toca el piano. Todos nosotros somos tocadores de piano. Usted tiene el don de tocar el piano, ¿no es así? Usted tiene el don de ton, 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 ton. Pero no somos pianistas. Pocos son pianistas aquí. Entonces, aquel que ejercita el don de tocar el piano, siempre va ejercitando. Hermanos, el Señor le da el ministerio. El ministerio de él es de pianista. Él no solo es un tocador de piano, él es un pianista. Él consigue componer una música, tocar una música armoniosamente, porque él tiene un Señor que lo comanda. Entonces, ustedes perciben que para que usted funcione como un miembro del cuerpo de Cristo, necesita del Espíritu. El Espíritu necesita darte dones. Y para que usted pueda tener el ministerio, para ser útil, un niño que no tiene capacidad de tomar un vaso no es útil para un trabajo, pero después que crece ya tiene el ministerio para andar, para correr, para tomar las cosas, para hacer las cosas, ya comienza a ser útil. Y usted, como un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo, es lo mismo. Si usted pasa toda su vida como infantil, como un niño en la fe, y nunca crece, nunca ejercita su don, y no obedece al Señor, usted nunca va a tener un ministerio. Usted nunca va a tener una habilidad para ejecutar ninguna tarea. Aunque usted tenga el don de ejecutar, pero usted no tiene el ministerio de ejecutar, usted no sirve para nada.
Por eso, hermanos, nosotros necesitamos no solo tener dones, vamos a obedecer el comando. Yo estoy dentro del cuerpo, no tengo mi propia libertad en el cuerpo, hermanos. Quien comanda es el Señor. Es el Señor. Ahí entonces, vamos a continuar. El misterio de la voluntad revelada en Efesios 1, versículo 9. El versículo 10 dice, encabezar todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra. Entonces, esto es lo que Dios siempre desea, ¿no es así? Entonces, para conseguir hacer esto, hermanos, nosotros necesitamos no solamente recibir dones como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos ejercitar este don. ¿Puedo orar por usted? Hacer colportaje, cuidar de las personas, edificar junto unos con los otros. Hermanos, todo esto es el ejercicio de los dones. Y este ejercicio, de tanto ejercitar, hermanos, nosotros obedecemos al comando del Señor. Hermanos, el cuerpo tiene un Señor, el cuerpo tiene la cabeza, el cuerpo tiene el gobierno, el cuerpo tiene un comando. El cuerpo no es que cada uno hace lo que quiere, no es como la casa de la hermana Juana, no es cada uno hace lo que quiere, no, aquí en el cuerpo tiene un Señor, y si usted obedece el comando de ese Señor, yo también lo obedezco, nosotros vamos a tener el ministerio, vamos a tener utilidad en el cuerpo de Cristo. Ahí, hermanos, este cuerpo, bien ejercitando los dones, poseen ministerio. ¿Qué va a suceder? Ahí nosotros vamos a ofrecer a Dios ejecutar sus operaciones. ¿Entendió? Dios, Él está usando la iglesia, usando el cuerpo de Cristo para ejecutar su voluntad. Entonces, por eso que en el versículo 6 dice, y hay diversidad en las operaciones, pero Él mismo que hace todas las cosas en todo. Nosotros estamos bajo el comando del Señor, pero ¿es para hacer qué? Es para hacer las operaciones de Dios. Dios quiere hacer su voluntad prevalecer a través de la iglesia. Entonces, gracias a Dios, ahí volviendo a Efesios, vamos a volver a Efesios. Oh, Señor Jesús. Voy a volver. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe y un bautismo, para que nosotros tengamos utilidad. ¿No es así? Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos utilidad, para que el Señor pueda tener un cuerpo que tiene utilidad, para que Dios haga sus operaciones. Ahí, a continuación dice, un Dios y Padre de todos están bajo su comando. Todos fueron originados por Él. Él es el origen de todo. Él es el originador de todo esto. Él tiene autoridad sobre todo. ¿No es así? El cual es sobre todos. Él es quien manda. Nosotros, el cuerpo, obedecemos al Señor. Y el mismo Señor está bajo la autoridad de Dios, el cual es sobre todos, y Él actúa por medio de todos. Quien actúa en verdad es Cristo. ¿Sabían esto? Es Cristo quien actúa, y Él está en todos. Entonces, quien está en todos es el Espíritu, pero Cristo, a través del Espíritu, Él actúa. Todas las acciones están sucediendo en la iglesia últimamente. Es Cristo quien actúa, solo que Cristo actúa por medio del Espíritu, que está dentro de nosotros. Pero ¿quién está sobre nosotros? Es Dios el Padre. Él, por eso dije a ustedes, Efesios 1, la voluntad de Dios es lo más fuerte en este universo, porque Él está sobre todos, porque Él va a hacer su voluntad. Si usted quiere o no quiere, Él va a hacer su voluntad. ¿Usted recuerdan cuando Jesús estaba enseñando? De repente
Alguien le dijo, Señor, su madre y sus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién son mis hermanas? Sino aquel. Él mostró a sus discípulos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí cuando él habló sobre, algunos dijeron, Señor, Señor, en aquel día, el Señor dijo, no os conozco. Entonces, en verdad que lo importante, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene que hacer prevalecer su voluntad. Dios es aquel que está sobre todos, usa a Cristo en su iglesia para actuar en todos y usa el Espíritu que habita dentro de nosotros para esa acción, estar en todos. ¿Entendieron? Esta es una gran revelación. Oh, Señor Jesús. En segundo lugar, hermanos, hay varias cosas, pero no voy a compartir, no voy a hablar. Lo segundo que quiero mostrar a ustedes, nosotros tenemos que tener claridad, y las personas con quien nosotros predicamos el Evangelio, nosotros traemos a la iglesia para que sean cuidadas, nosotros también tenemos que dar esa visión a estas personas. Usted predica el Evangelio, pasa un contacto a la central de recepción y hace el primera atención y pasa a la red de cuidado, sea de las mujeres para que cuiden de las mujeres o de los hombres para que cuiden a los hombres. Hermanos, usted va a encontrar un problema en la situación actual del cristianismo. Las personas tienen una idea de la iglesia, tienen una idea de la religión, de que las personas acostumbrado en estos 20 siglos del clericalismo, clérigos y laicos. Entonces, ¿quién hace las cosas? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer las cosas a Dios? Son aquellos que estudiaron teología, son aquellos que se graduaron, padres, pastores, sacerdotes. Entonces, ellos entienden estas cosas de Dios. Yo hago parte de los laicos. Entonces, cuando yo soy salvo en las calles, ¿cómo en mi vida contemporánea, cómo son las iglesias, cómo son los grupos religiosos? Entonces yo voy a hacer de esta manera. Después entonces alguien me introduce alguna religión, entonces yo voy a buscar un padre, para que ustedes entiendan, un padre para confesarme. Yo voy a buscar ayuda de un sacerdote cada vez que yo peco para que me absuelva, y yo voy a quedarme en paz y continuar mi vidita. Lo mismo con los pastores. Yo necesito de un pastor para que me ayude. Si yo me equivoco, él me ayuda y él hace todo para mí, para que yo continúe mi vida. No sé si los hermanos me entienden. Entonces es más cómodo. Yo necesito preocuparme, hacer las cosas para Dios, y yo solamente depender de un padre o de un pastor para decirme qué hacer, él hacer todo por mí con Dios. Yo voy a continuar viviendo mi vida de pecador, una vida mundana, continuar mi vidita. Pero yo tengo a alguien que tiene unión con Dios y él va a preocuparse conmigo en mi responsabilidad con Dios. ¿Entienden? Infelizmente, este es el ambiente hoy. Ahí, estas personas que nosotros contactamos, traemos a la iglesia para cuidar, nosotros vamos a tener dificultades. Él llega así y no encuentra un padre para confesarse, no encuentra un pastor para hacer este tipo de cosas para él, para que él continúe viviendo su vidita, y con relación a Dios, él va a dar para un poco de dar de diezmo y se va, continúa su vida, toma sus bebidas, sus fiestas y continúa su vida, y en relación a Dios, él apela a este pastor. Por eso, hermanos, muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, traemos a la iglesia. Nosotros perdemos a estas personas porque ellos buscan estas cosas. Entonces nosotros necesitamos concientizar a las personas, hermanos, que nosotros estamos
trayendo estas personas para que sean miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que ayudarlas. Ellas necesitan saber, hermanos, que ningún clérigo va a sustituir en la función de este miembro en el cuerpo de Cristo. Él va a ser un miembro aunque él diga que no sabe hacer nada, y nosotros vamos a perfeccionarlo, vamos a ayudarlo para en la vida normal de la iglesia, o sea, CP. Yo sé que Johnny con esto atravesado en la garganta, pero nosotros necesitamos ayudar a estas personas a ver que lo normal en la Biblia es hacer cada persona que cree en el Señor Jesús un miembro activo del cuerpo de Cristo. Si no, nosotros vamos a ganar muchas personas y perderlas. Entonces tiene que concientizarlas. Nosotros estamos ayudándole a usted, perfeccionándolo a usted para que usted funcione. Y usted funcionando, nosotros vamos juntos a edificar el cuerpo de Cristo. Claro que necesita de un pastoreo, usted lo va a pastorear. Si él necesita de un apacentamiento, usted lo va a apacentar. No vamos a dejar de hacer esto, pero nunca vamos a sustituirlo en su función. Nosotros vamos a perfeccionarlo para que él sea útil. Entonces, inmediatamente, hermanos, no quede esperando mucho para darle una función a él. No quede esperando mucho, hermanos. Ya traerlo a una reunión grande. El domingo pasado, hermanos, había uno que estaba siendo cuidado por el grupo de hombres de oración. Terminó la reunión en San Pablo. Él vino a buscarme. Hermano Pedro, es la primera vez que yo vengo a una reunión como esta. Una reunión grande, domingo de mañana. Yo gané mucho. Yo voy a volver. Usted no solo va a volver. Usted ahora es un miembro para ser edificado junto con nosotros. Nosotros vamos a edificarnos juntos. Es eso. Vamos a llevar a estas personas también, cuidar de otras personas. Vamos a llevar a estas personas en el puedo orar por usted. Vamos a llevar a estas personas también, ayudar también el colportaje por hora. Entonces vamos ya a darle función. Si usted demora para darle función, él se va. ¿Está bien? Son palabras en un paréntesis que yo le di a ustedes para entender cómo es importante tener función. No estamos solo dando doctrina que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos de hecho el cuerpo de Cristo. Nadie va a sustituirlo a usted en su función. Nosotros vamos a perfeccionarlo a usted en su función. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Él es sobre todos. Voy a leer lo que preparé. Se refiere al Padre. Evidentemente el Padre es el origen y el originador de todas las cosas. También indica que tiene autoridad sobre todas las cosas. Por medio de todo se refiere a Cristo, por medio de quien toda la obra de Dios fue realizada y es realizada. Dios desea que el Hijo sea la cabeza sobre todas las cosas. Efesios 1, versículos 10 y 22. Él es nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Efesios 5, 23 y Colosenses 1, 18. Y aquí Él está. En todo se refiere al Espíritu que está en nosotros. Juan 14, 17, Romanos 8, 11. Vamos a ver. Estaba queriendo ya pasar Juan 14. Oh Señor Jesús. 14, 17. Señor Jesús. Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El motivo de que Jesús morir en la cruz es para que Él pueda volver y estar para siempre con nosotros. Porque Él físicamente podía estar con los discípulos por aquellos cortos espacios de años, pero Él no era posible que Él esté para siempre con nosotros, pero Él necesitaba ir, morir y resucitar, pero Él volvería ¿en qué manera? Versículo 17. El otro consolador es el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Esperen, ¿cómo los discípulos conocen al Espíritu de la verdad si nunca oyeron hablar del Espíritu de la verdad? Esto comprueba, hermanos, que el Espíritu de la verdad es el mismo Jesús, porque los discípulos conocían a Jesús. Vosotros le conocéis porque Él habita con vosotros. Él estará en carne juntamente con vosotros. Él habita con vosotros, pero Él estará en vosotros. Entonces, hermanos, este que entró en nosotros es el Espíritu, pero también es el mismo Cristo. Es Cristo que está en nosotros por medio del Espíritu. Él actúa por medio de la iglesia, por medio del cuerpo. Entonces, Romanos 8:11. Señor Jesús. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Hermanos, este trecho aquí, una vez, hermanos, yo tuve que conversar un poco porque había unos que comenzaron a hablar que nosotros predicábamos herejías con relación a la Trinidad y algunas cosas. Ahí yo probé a esta persona, le mostré que el cristianismo en general tiene un concepto de triteísmo, que son tres dioses. Yo entonces le pregunté si él tenía coraje de decir que Cristo estaba en él. Él dijo, no. ¿Quién está en mí? En mí es el Espíritu Santo como representante de Dios. Yo le dije, ¿usted no tiene el coraje de decir que Cristo está en usted? No. Es el Espíritu Santo que está en mí. Son tres dioses entonces. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son triuno. Solo es triuno para poder hacer todo este trabajo y estar en nosotros, habitando en nosotros. Entonces aquí, miren aquí, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces hay otro Espíritu. Entonces está el Espíritu de Cristo. Entonces son dos espíritus. Ahí el versículo 10 complica aún más. Pero si Cristo está en vosotros. ¿Y ahora? Hay un Cristo en nosotros ahora. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahí viene el versículo que leímos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Hermanos, este es otro espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hermanos, si usted tiene el concepto de triteísmo, usted va a confundirse todo. ¿Quién está en nosotros? Hermanos, es un único Dios que está en nosotros. Dios triuno está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu de Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. El Espíritu que resucitó a Jesucristo está en nosotros. ¿No es así? Entonces, hermanos, no tenga esta confusión. Hoy voy a orar, devorar al Padre o devorar al Hijo o devorar al Espíritu. Si yo oro para el Padre, el Hijo no va a quedar celoso. El Espíritu va a entender que no es para él. Hermanos, es el Dios triuno.
Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros. Oh Señor Jesús. La base de nuestra fe, hermanos, es que nosotros tenemos un solo Dios. Nosotros tenemos un solo Dios, el Dios único. Deuteronomio 6:4. Vamos a mirar. Esta es la base de nuestra fe. Si usted se balancea en esto, usted no tiene una base fuerte. Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Voy a repetir. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Marcos capítulo 12, versículo 29. Es el único, Él es el único. Capítulo 12, versículo 29. Oh Señor Jesús. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Nosotros no tenemos tres dioses. Dios es el único Dios. Entonces, esta es la base de nuestra fe. Si usted cree en tres dioses, hermanos, usted no tiene una fe correcta. Usted no tiene base firme. ¿Está bien? También Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Romanos 16, versículo 27. Romanos 16, el último capítulo, versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios único. Primera Timoteo 1:17. 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, aleluya. Hermanos, Dios es único. Es único. Sin embargo, Él es triuno. Para poder realizar la obra de la redención por el hombre, por medio del Hijo, para poder dar al hombre vida, y también por el Espíritu, hoy Él habita en quien en Él cree, para llenar su iglesia con las riquezas insondables de Cristo. Hermanos, hasta la plenitud de Dios. ¿Cómo usted va a entender esto, hermanos? Yo voy a usar nuevamente aquella ilustración de Deuteronomio 8. Vamos a ver en Deuteronomio 8. La buena tierra de Canaán posee riquezas de aguas. Y las riquezas de aguas, usted sabe que una tierra es buena o no, necesita tener agua. Cuando una tierra tiene abundancia de agua, es buena. Entonces, en la buena tierra de Canaán, hermanos, nosotros tenemos que, versículo
capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas. Lo que usted consigue ver son ríos, de fuentes, que son aquellas nacientes de agua, y tierra de manantiales que brotan en vegas y montes. Hermanos, esta ilustración que Dios nos dio sobre el Dios triuno, nuestro Dios y Padre, Él habita en la luz inaccesible. Nadie jamás vio a Dios. Nadie tiene acceso a Dios. No tenemos cómo allegarnos a Dios, y nuestro Dios es riquísimo en potencial, en riquezas de aguas y también en poder. Entonces, el equivalente a esta ilustración, como manantial profundo. ¿Qué es manantial profundo? Es aquel manantial infinito que está bajo la tierra. Entonces, el hombre que vive en la superficie de la tierra no tiene acceso a este potencial que nosotros tenemos debajo de nuestros pies. Pero un día, Cristo vino a la tierra. Cristo es el mismo Dios que hizo una unión del manantial profundo con la superficie de la tierra, y trajo las aguas de aquel manantial riquísimo a través de una naciente de agua, una fuente, y comenzó a fluir 2000 años atrás. Los 12 discípulos vieron este fluir de agua, los que acompañaron vieron este fluir de agua, y Él quiere poner agua también en aquellos que en Él creen. Por eso Él levantó en el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, en Juan capítulo 7, versículo 37, Él dijo así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la fuente, yo traje el manantial profundo hasta ustedes. Entonces, quien tenga sed, venga a mí y beba. Pero esto no es lo suficiente. Sí. ¿Cómo dice? ¿Quién cree en mí? Venga a mí y beba. ¿Quién cree en mí? Como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces Jesús tenía que morir en la cruz, realizar la redención, y Dios lo resucitaba. Cuando Dios lo resucitó, Él volvería a sus discípulos en forma de Espíritu, después que Él fue glorificado en su resurrección. Él fue glorificado, Él se tornó el Espíritu, entró en sus discípulos. Hermanos, usted ve todo este proceso. Dios el Padre como manantial profundo, Jesús se encarnó aquí como un hombre, trajo estas aguas riquísimas en una fuente, aquí a la superficie de la tierra. Solo quien como nosotros vivimos 2000 años atrás del aparecer de esta fuente, nosotros perdimos el tren de esta historia. Nosotros no conseguimos beber el agua de la fuente, pero gracias a Dios Él murió. Él fue glorificado en la resurrección. Y quien en Él creyese, tendría que el Espíritu entraría en los hombres que en Él creyesen, y de su interior fluirían ríos de agua viva. Hasta hoy está fluyendo. 2000 años ya pasaron y estos ríos están fluyendo. Por eso que nosotros tenemos que continuar fluyendo, llevando a las personas a las calles. Puedo orar por usted. Yo voy a hacer fluir ríos de agua viva en su corazón. Es esto que Dios está haciendo. Si Dios no fuese triuno, no tendría cómo traer el agua que está en las profundidades
hasta la superficie y corriese como ríos de agua viva. Pero hermanos, el agua que está en el manantial profundo no es la misma agua que está en la fuente. No es el mismo agua que está en los ríos de agua. No es el mismo de agua que usted bebe todos los días en su espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es uno solo. Aquel que está dentro de usted es esta agua. En la esencia, Dios es agua. En la esencia, Dios es uno solo. Pero ¿por qué Él es triuno? Para poder traer el manantial profundo hasta la superficie y tornarse un río para suplir a usted y a mí y suplir a todos los que vengan a creer en Jesús. Es esto. Y todo esto, hermanos, Dios tiene el objetivo de Él quiere un lugar de habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, Él está haciendo todo este trabajo, hermanos. Él está haciéndonos andar de modo digno de su llamamiento, cambiando nuestra manera de andar, y Él nos ha colocado en el cuerpo, Él nos ha dado dones a cada miembro, y Él hoy está, no solo esto, nosotros estamos ejercitando estos dones, estamos teniendo el ministerio, tenemos utilidad, porque un solo Señor es el que da el ministerio. Nosotros hoy tenemos utilidad, tenemos ministerio, estamos siendo perfeccionados para predicar el Evangelio, hacer colportaje, edificar, contactar, cuidar de las personas. Y todo esto, hermanos, vamos a finalizar la habitación de Dios en el Espíritu. Es esto que Dios quiere, ¿está bien? Yo voy a terminar hoy más temprano. Ya terminé mi palabra. Que el Señor pueda bendecirlos a ustedes, que les dé esta visión. Hoy hubo una luz más nueva que nos dio hoy, y yo creo que el Señor está bendiciéndonos muchas revelaciones inéditas el Señor nos da, pero no es para enorgullecernos, porque Él quiere andar rápido, Él quiere volver rápido, y yo tengo esperanza de encontrar al Señor aún vivo. Jesús es el Señor. Amén.